Clave. 10 de la mañana con 6 minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos con el panel de los días jueves, estamos con el abogado Mauricio Daza, estamos con Max Ravest, que es de la Fundación Jaime Guzmán, estamos también con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Vamos a estar hablando, no sé si ya está en línea o en un ratito más, con el alcalde de Tocopilla, a propósito de lo que decíamos de las declaraciones que hizo el subsecretario del Interior. Antes aprovechemos de pasar a otro tema. Lo mencionaba Mauricio en algún momento, fue noticia ayer. Estuvimos contando de esto, pero no llegamos a los resultados porque fue más tarde, y es la situación en que cambia la fórmula o la estrategia de Jovino Novoa, expresidente de la UDI, en fin, uno de los hombres que teje los hilos ahí en la UDI, y que, recordemos, tiene encima una serie de acusaciones por boletas truchas. Estaba enfrentando la fiscalía y él había tomado este derecho que tienen los imputados a guardar silencio. Hoy día cambia de estrategia con un fin, que es como salía ayer en La Tercera, y ya Mauricio nos puede aclarar, que es de un juicio abreviado. ¿Qué pasó, Mauricio? Bueno, obviamente hubo un cambio de estrategia gigantesco por parte de la defensa de Jovino Novoa. En las primeras oportunidades en que él se vio expuesto a ser citado a declarar a la fiscalía, bueno, básicamente salía realizando toda clase de declaraciones, guardaba silencio y basureaba derechamente la labor del Ministerio Público, ¿no? Estas investigaciones ideológicamente falsas. ¿Verdad? No, y que él no iba a declarar, de hecho lo dijo, yo no voy a declarar ante los fiscales, yo voy a declarar ante los jueces, lo que significa finalmente de que él se la jugó por la vía de sostener su inocencia hasta el final e ir a un juicio oral, que además es un derecho del imputado. A mí me parecía bien, ¿no? También es un derecho no colaborar con la investigación que se sigue en su contra, y de aquello no se puede derivar ninguna consecuencia negativa para el imputado que lo ejerce, pero tampoco una consecuencia positiva, o sea, tampoco puede beneficiar a la persona que está siendo indagada esta no colaboración. Sin embargo, rápidamente cambia esto, declara, se decreta reservada la declaración. Nosotros no tenemos acceso como intervinientes, nosotros somos querellantes, nos querellamos en contra de Jovino Novoa. Por ciudadano inteligente. Por ciudadano inteligente, nosotros no tenemos acceso a esa declaración todavía, y al día siguiente se le solicita un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Porque se habla mucho de esto y mucha gente no sabe, y con razón, ¿no? Bueno, la verdad es que es un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa. Ese acuerdo consiste en que, por una parte, el imputado reconoce los hechos de la acusación, y por otra parte, la Fiscalía se compromete a solicitar una pena pactada con la defensa. El juez tiene que conocer de esta petición de procedimiento abreviado, y el juez no puede condenar al imputado a una pena superior a la que aquella que solicita la Fiscalía y que está negociada, está pactada. Obviamente, esto involucra de que las penas habitualmente que se pactan en una buena negociación por parte de la defensa involucra de que va a poder cumplirla en libertad. El juicio abreviado es un juicio, y por lo tanto termina con una sentencia absolutoria o condenatoria. Ojo, si bien es algo más bien excepcional, se ha observado, y de hecho yo he participado en procedimientos abreviados como defensa donde se han obtenido absoluciones, porque lo que se reconoce son los hechos. No se dice yo soy culpable de un delito, sino, mire, los hechos que me atribuye a mí la Fiscalía son reales. Y muchas veces los tribunales dicen, ¿sabe qué? Estos hechos son reales, pero no son constitutivos de delito. Y muchas veces las defensas también le advierten a la Fiscalía, mire, ¿sabe qué? Yo voy a reconocer los hechos, pero voy a discutir de que estos sean o no delitos. Eso es parte de un acuerdo, pero parece, por el tenor y lo que se ha dicho, de que aquí habría un acuerdo completo, ¿no? Solamente si los hechos son constitutivos de delito se discute también, y hay que probar la participación del imputado en calidad de autor, cómplice o... No se discute nada, porque la verdad es que solo respecto de los hechos. De los hechos que son reconocidos además por el imputado como verdaderos. Entonces, en ese contexto, obviamente, bueno, por lo que se ve, en todo caso, aquí habría un acuerdo no solamente respecto de la pena, ¿no? Que eso lo podemos hablar, la pena es bien mañosa. Esos 3 años cerrados tienen una explicación, ¿no? No son 3 años un día, ¿no? Azaroso, claro. El 3 años de un día tiene, digamos, una razón de ser. Entonces, ese es básicamente el tema. La verdad es que nosotros
nos oponemos a este procedimiento abreviado. Nosotros creemos... ¿Y tienen algo que hacer al respecto? ¿Pueden quejarse de la Corte de Apelaciones? No mucho. Sé. Corte de Apelaciones de decir, ¿sabe que no estoy de acuerdo con lo que pasó? No tenemos mucho que hacer. La verdad que la ley le da una gran facultad en ese ámbito al Ministerio Público. Pero si hay un margen, y ese margen lo vamos a ocupar, sin duda. Y además, los procedimientos abreviados son decididos finalmente por un juez, que no es el buzón de la Fiscalía, como muchos fiscales piensan. Muchos fiscales dicen, no, mire, ¿sabe qué? El tribunal es un buzón, nosotros llegamos con un acuerdo con la defensa y ellos tienen que aceptar. No, no es así. Así que bueno, estamos a la expectativa, pero insisto, nosotros no creemos que esto debiese terminar con una pena negociada baja. Yo creo que la está sacando muy barata por los antecedentes que se conocen, y acá por un tema de el número de delitos imputados, la reiteración de los mismos, las circunstancias agravantes que ya se discutieron y se avalaron por parte de los tribunales cuando se hablaron o se debatieron las cautelares. La verdad es que esto amerita un juicio oral en lo penal en el cual además la defensa tiene la posibilidad de poder dar sus argumentos y ahí decidirse si es que finalmente es culpable o inocente de lo que se le está imputando. Pero un proceso de esta naturaleza, de esta envergadura, se está diciendo que Jovino Novoa manejó una máquina, una estructura defraudatoria que tenía por finalidad obtener ilícitamente dinero del sector privado y repartirlos ilícitamente a distintas candidaturas. Cuando él era senador, Jovino Novoa fue presidente del Senado, la segunda autoridad de este país. En ese contexto nos parece que también por un tema de credibilidad del sistema de persecución penal de nuestras instituciones, esto no se puede cerrar con una negociación. Esto se tiene que cerrar en un juicio oral público en el cual se discuta y se datan toda la prueba y se decida en conformidad a la ley. Vamos a volver sobre lo que dice Mauricio Daza para ver el resto de la opinión del panel. Él nos decía en qué está este caso. Ayer conocíamos que iba a prestar declaración Jovino Novoa porque había un interés por parte de él de asumir este acuerdo con la Fiscalía. Tenemos en línea al alcalde de Tocopilla, Fernando San Román. La verdad es que el alcalde partió a todos los medios de comunicación por declaraciones que hizo el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Lo que dijo Alewi es que en Tocopilla no hubo un desastre. Lo que dice es, en Tocopilla se inventó el desastre. El desastre de Tocopilla era 4 cuadras por 3. Es más, para nosotros poder decidir todo el tipo de subsidios y de bienes que se iban a entregar ahí, lo que yo hice fue a través de la dirección regional contratar unos drones para que nos filmara todo. Según el subsecretario Alewi, lo de Tocopilla, el desastre de Tocopilla, estoy hablando de los aluviones de marzo, fue un invento. El alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, está muy molesto por estas declaraciones, porque se quiere minimizar lo que sucedió en Tocopilla. Queremos saber qué dice el alcalde a propósito de las declaraciones del subsecretario. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Gusto saludarla, Beatriz, saludar también a los restos de los panelistas y a Radio La Clave, que siempre está dándole cobertura a los temas de la región también. Bueno, ¿por qué cree usted o cómo reacciona frente a esta declaración que hace el subsecretario Mahmoud Alewi señalando que lo sucedido en Tocopilla con los aluviones fue un invento? Bueno, nosotros en Tocopilla evidentemente que estamos muy molestos. Primero, yo no lo creía, Beatriz. Yo pensé que era una broma, que realmente no era verdad. Y después fuimos viendo que efectivamente eso lo dijo en una subcomisión mixta del Congreso. Fuimos averiguando también con algunos parlamentarios que efectivamente eso se dijo así, porque ahora se pretende bajarle el perfil, que lo sacaron de contexto, pero hemos estado conversando y nos dicen que no, que esto se conversó en una subcomisión mixta del Congreso, y yo no sé cómo lo pueden explicar, porque es algo bastante brutal, bajarle el perfil a una tragedia donde murieron 7 personas, donde tenemos viviendas destruidas, de daño en infraestructura pública y privada, las caletas, las carreteras, los techos de las casas, donde todavía seguimos recuperándonos. Realmente inexplicable, una torpeza. Nosotros de todas maneras estamos acostumbrados a estas salidas que tiene el subsecretario Alewi, donde se toman algunos temas con mucha liviandad para referirse a ellos, alcalde, pero es inaceptable. Perdón, ¿y ustedes qué interpretación le dan? ¿Cuál fue, a su juicio, el objetivo de el subsecretario Alewi de tratar de quitar la relevancia de lo que pasó en Tocopilla, decir, mire, esto fue algo menor, de 4 por 3 cuadras, nada más, se inventó el desastre? Lo que yo entiendo dentro de la lógica del espíritu de lo que quiso decir el subsecretario es que ellos quisieron decir que no había sido tanto y que Tocopilla está de pie y que no está en el suelo, que no hay un desastre grande, que según ellos se amplifican las cosas y se exageran las cosas. Pero si pretendió decir eso, lo dijo de una manera terrible.
que ha sido muy mal recibida por la comunidad en Tocopilla. La gente aquí está muy molesta. Ayer tuvimos un punto de prensa con los familiares, con las víctimas, con los dirigentes vecinales del sector, y lo que la gente está pidiendo, y yo como alcalde en representación de la gente me sumo a eso, es al menos unas disculpas públicas de parte del subsecretario Lewy, porque ha ofendido a los tocopillanos, ha ofendido a los familiares de las personas que fallecieron, y porque la misma presidenta de la República estuvo en Tocopilla, ella vino, se mojó los pies, estuvo en el barro, se ha portado bien, se ha ido cumpliendo con lo que comprometió la presidenta, y las declaraciones del subsecretario Lewy le hacen un flaco favor al gobierno y a la propia presidenta, porque cambian el foco de la discusión. Hoy día podríamos estar hablando de lo bien que la presidenta Bachelet lo ha hecho en Tocopilla en este tema del aluvión, pero no, estamos rebatiendo las declaraciones desafortunadas del subsecretario Lewy. Perdón, ¿lo ha hecho bien, Fernando? En el tema del aluvión se ha cumplido con lo que se comprometió. Nosotros estamos trabajando muy coordinados con el gobierno para la respuesta. Estamos ya con los subsidios que se están aplicando, se están iniciando las vías aluvionales que se comprometieron, se están iniciando las obras para recuperar las carreteras, se entregaron recursos para programas de empleo para los pescadores, no hemos tenido mayores problemas. Ahora, menos se entienden las declaraciones del subsecretario. Quería agregar algo. Perdona, ¿tú querías hacer una pregunta, Mauricio? Sí, alcalde, ¿cómo estás? Mauricio Daza. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? A ver, es que el subsecretario, por lo que se ha leído, funda estas declaraciones en una crítica que se hace a los alcaldes, y entiendo que también de alguna forma a usted, derechamente. Se dice de que el subsecretario había recalcado la necesidad de cuidar los fondos públicos y agregó, entre comillas, claro, que nuestros alcaldes tratan de resolver los problemas sociales estructurales de las comunas aprovechándose de la catástrofe. Cierre comillas, como tratando de decir, mire, ¿sabe que cuando hay una catástrofe, entonces acá hay una petición que excede las reparaciones propias derivadas de esa catástrofe natural? ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Porque finalmente se está aludiendo usted, ¿no? Sí, es lamentable porque el subsecretario Lewy está acostumbrado a eso, a ningunear un poco a las comunas y a los alcaldes, y él dice que los alcaldes nos aprovechamos de las catástrofes para solucionar problemas sociales que el gobierno, que su gobierno y que todos los gobiernos no han sido capaces de resolver, más aún en el norte, donde nosotros nos sentimos bien abandonados históricamente. De acá sale la riqueza minera, en Tocopilla generamos la electricidad con termoeléctrica, nos contaminamos, nos pagan patentes miserables, y después obviamente tenemos que andar mendigando los recursos. Y obviamente que si una catástrofe a nosotros nos permite poner en la palestra, en la opinión pública, Tocopilla y sus necesidades históricas que no han sido resueltas, lo vamos a hacer, porque somos los alcaldes los que estamos los 365 días del año escuchando a la gente, atendiendo a la gente y viendo tanta necesidad que no se ha resuelto. De hecho, el gobernador de Tocopilla, Sergio Carvajal, trata de poner paños fríos ahí porque él está justo en el medio, es gobernador en Tocopilla, en la zona, pero responde al gobierno central. Entonces, trató de interpretar todo esto y dijo que con respecto a la noticia titulada "El desastre de Tocopilla fue un invento", quiero informar que conversé con el subsecretario del Interior, insisto, esto es lo que dice el gobernador de la zona de Tocopilla, con el subsecretario del Interior, quien precisó que sus dichos no tienen relación en lo absoluto con el dolor humano que vivieron muchos compatriotas tras los aluviones. El subsecretario Mahmoud Alewi expresó que se refería a la amplificación que hicieron los medios de comunicación, y aquí meten ahora los medios, no a los alcaldes. Es la salida los medios más de comunicación, clásica. yo esta la he escuchado tanto, sí. Los medios de comunicación de la emergencia, en consideración de que se trató de una acotado sector de la ciudad, afectando un perímetro en particular. Y claro, más adelante también agrega algo que comentaba recién Mauricio, y dice: los problemas socioeconómicos del país no pueden resolverse con las medidas que el Estado ejecuta para levantarse tras una catástrofe natural. A mí, la verdad, me parece bien poco serio las declaraciones del subsecretario, porque si hace esas declaraciones, la consecuencia lógica sería haber ido a la Contraloría General de la República y que determine la responsabilidad administrativa, porque hace una acusación muy grave de que una persona está ocupando una catástrofe, o sea, desviación de recursos públicos que tienen una finalidad determinada por el legislador para otra finalidad. Y eso no se puede hacer, y eso incurre en las autoridades que lo hagan en responsabilidad administrativa y eventualmente en responsabilidad penal. Entonces a mí me parece gravísimo las imputaciones del subsecretario, y es comprensible la reacción que usted ha tenido, don Fernando, de con energía denunciar estos hechos, porque las imputaciones no son solo desafortunadas desde el punto de vista político, podríamos decir, con cero sensibilidad respecto del sufrimiento de los tocopillanos, sino que está haciendo imputaciones serias en materia de responsabilidad administrativa y eventualmente penal. Sí, yo creo que se están enredando, ¿no? Se están enredando mucho ahí con tratar de explicar algo que es realmente inexplicable. Yo creo que lo que debería hacer el subsecretario es decir: me equivoqué,
le pido disculpas a los tocopillanos y ahí va a salir el tema, pero si no se atreven ni siquiera a enfrentar el tema de frente, directo, y pedir disculpas y siguen con una soberbia, esto no se va a resolver. Bueno, Lewy se ha equivocado varias veces en declaración y ha pedido disculpas. Quería acotar Jorge, dale, Jorge Ramírez. A mí me tocó la semana pasada, si mal no recuerdo, estar en una de estas subcomisiones mixtas de presupuesto de Interior, donde en ese entonces el senador Valdo Procuriza, que representa a Copiapó, increpó, pero en muy buenos términos, al subsecretario Lewy respecto de otro tema. Desde él le hacía el punto político de que acá se estaba gastando mucho dinero a propósito de los estudios sobre la nueva constitución, que son miles y miles de millones de pesos, y él le decía ahí en Copiapó, que es la región que yo represento, Atacama, no se ha levantado ni una casa, le decía el senador Valdo Procuriza. Y a Lewy incurrió en una actitud bien indolente, media pedante, soberbia, muy similar a la que tomó con el alcalde de Tocopilla, bajándole mucho el perfil en este caso a la catástrofe, diciendo que aquí había un aprovechamiento político. Por lo tanto, como bien decía la Bea, es un patrón de una forma de aproximación a los temas políticos. A propósito sobre todo porque a un subsecretario le corresponde administrar crisis en la gran mayoría de los... No provocarlas, dices tú, ¿no? Exacto, no intensificar el proceso. Por lo tanto, yo creo que hay un manejo bien comunicacional muy errático del... Fernando, aquí el alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, que está en línea con nosotros. ¿Usted ha podido conversar con el subsecretario? No, hasta ahora yo no he recibido ningún llamado del Ministerio del Interior, del subsecretario, ni siquiera un llamadito para decir, mira lo que quisimos, nada, no han dado la cara en absoluto. Acá han tirado a los leones al gobernador y al intendente, quienes me han llamado para dar excusa, para decir que no fue lo que quiso decir, pero aquí el subsecretario Lewy no ha dado la cara para nada. Y es él el que tiene que darle la cara a Tocopilla y tiene que al menos pedir disculpas públicas porque la comunidad está muy molesta y se siente ofendida y con justa razón. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias prácticas de una declaración de esa naturaleza? Porque uno podría decir, bueno, sabéis que todo esto que iba tan bien, y lo que ha destacado usted mismo, alcalde, podría estar en peligro, porque si estamos inventando una catástrofe, bueno, quiere decir que... Le cortamos el presupuesto, ¿no? Exactamente. Sobre todo en un país tan centralizado. Sí, claro. Claro. No, y ¿Podrá tener ese tipo de consecuencias? Surge una vez más el tema del centralismo, que algunos dicen que es un cliché nuestro de los alcaldes del norte, pero es la realidad. Vemos personajes como el señor Lewy que desde la comodidad de la capital se manda unas declaraciones de este tipo donde nos ningunea, le baja el perfil. Él no estuvo acá, ni siquiera asomó la nariz por Tocopilla. Él dice ahí mismo, yo mandé unos drones a filmar. Entonces hay una soberbia. Ni siquiera fue el mismo, o sea, a ver el lugar. Nos han dicho, mira, hay que bajarle el perfil a esto, no sigamos. No, pero yo por lo menos no voy a estar tranquilo hasta que al menos haya una disculpa pública, una aclaración, porque eso es lo que merecemos los tocopillanos, que la hemos pasado re mal, hemos estado luchando hace mucho tiempo por un montón de carencias sociales del sistema, del modelo, y que más encima ahora tenemos que soportar que nos traten de esta manera. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta que al menos haya disculpas públicas y una aclaración, pero no esa aclaración ambigua del intendente y el gobernador. Yo los entiendo a ellos, están al medio, pero no son satisfactorias las aclaraciones de ellos. Tiene que ser el propio subsecretario Lewy que dé la cara a los tocopillanos y que aclare lo que quiso decir. Oye, además echarle la culpa a la prensa ya es lo último. No puede ser. Oye, alcalde, pero además, bueno, usted tiene razón con este tema del centralismo, sobre todo con el norte, ¿no? Si es que se considera de que muchas veces las regiones son zonas de sacrificio para, digamos, el poder central. Y finalmente todas las riquezas que generan, ni siquiera en parte se devuelven a las mismas zonas de donde se obtienen. Pero acá, además, señora Lewy, ¿no? Se supone que es dirigente socialista, ¿no? Y se lanzó esta declaración a raíz de lo mismo, porque acá la tengo, entre comillas, dice: la responsabilidad nuestra es que los realmente afectados reciban los beneficios que tengan que recibir y no todos los que tienen problemas sociales en este país. Excelente. Además agrega, porque el Estado no es una empresa de seguros, como creen algunos. Pero desafortunadamente hay gente que cree que el Estado es una empresa de seguros, que cree que porque se construyó algo o porque se perdió algo hay que devolvérselo íntegramente. Este es nuestro subsecretario socialista, ¿no? Del gobierno chileno. La verdad es insólito, así que, bueno, además que haya mandado drones,
Claro, para él no es grave porque no ocurrió en su casa. Si él viviera en Tocopilla, esto sería lo más grave del mundo. Y por último, una autoridad de esta naturaleza que se permite dar este tipo de declaraciones, lo mínimo es que vaya a la zona él y no a partir de unos drones, ¿no? Y un video que vio en la comodidad del ministerio o de su casa. Es vergonzoso realmente, es inexplicable. Yo no sé cómo van a salir de esto y cómo lo van a explicar, porque a mí me parece increíble. Y de socialista, el señor Alewi y varios que se dicen socialistas no tienen nada. O sea, aquí queda clarísimo, porque para subsidiar a las empresas forestales y para cobrarle poco impuesto a las grandes mineras, ahí no hay problema. Oye, Pero para recibir subsidiar a plata los de Ponce pobladores Lerú del norte tampoco hay de Chile, drama, po. Ahí hay problema. Está esperando, no, iba a tirar una broma de que está esperando, probablemente está esperando el tuit de el reto de Alexis Sánchez para tomar alguna reacción. Sí. Fernando San Román, muchas gracias por recibir nuestro llamado telefónico. Fuerza, Gracias a la que le Radio vaya La muy Clave, bien. a todos los panelistas y a Radio La Clave que siempre nos da cobertura y se preocupa de estos temas. Un abrazo a todos. Chao, alcalde. Chao. Chao, alcalde. El alcalde Fernando San Román Que nos de aprovechamos Tocopilla. Es que nos aprovechamos de las catástrofes, había que decirle. Sí, claro. Si no, estamos preocupados, Oye, ¿sabes pero qué? nos Me puse a aprovechamos de las buscar a catástrofes. propósito de que Alewi tiene estas frases tan poco felices. Sí. O sea, por ejemplo, cuando Mauricio lee, ahí hay una parte que suena horrorosa. Él dice, oiga, si cuando hay una catástrofe el Estado no está para solucionarle el problema a los de la catástrofe y todos los que tengan problemas sociales. Hacemos una agencia de sí, seguros está- como- Sí, no, también para eso tiene. está el Estado, Justo señor. Para eso está, para todos O los sea- problemas sociales. Entonces la Oiga, forma en que lo dice es muy terrible. ¿Y sabes Hay qué que mandarle la ficha de la UDI de inmediato al señor Alewi. Eso fue gratuito totalmente. No, pero él sería el sector más conservador. Para conocer, Hay nada, muchos sectores tiene al nada que interior ver. de la... No. para La conocer bien centro el derecha perfil, siempre ha entendido la focalización del gasto social, las urgencias Está bien. sociales, súper claro eso. Eso No, es como, para conocer bien el como perfil mandatario de- del siglo XIX que decía, bueno, no recuerdo cuál era el que decía, hay dos clases de problemas, los que tienen Sí, solución- los que no. los que se resuelven Los que se resuelven o solo los que y los que no tienen solución, exacto. No, y quiero acotar un Barros dato Luco, que para uno de esos conocer- presidentes así Mi de viejo decimonónico. decía eso, fíjate. Para conocer bien el perfil de Mahmoud Alewi, yo recomiendo un reportaje que salió en la revista El Sábado hace mucho tiempo, donde cuentan toda su trayectoria, el cambio de nombre, su vida en la clandestinidad. Es un sujeto bien interesante. Yo cuando reporteaba. Recibió mesada de sus padres hasta los 35 años. Un personaje. Yo me acuerdo que yo reporteaba. Tenía agencia de seguro en la Pero, casa. Cuando yo Mi abuelo. reporteaba. Pero los padres no son una empresa de seguros, pues señor Alewi. No, yo ahí no me voy a meter familiarmente porque o sea, cualquier cosa, yo no, ahí no me meto porque Bueno, cada familia No, que verá. llama la atención por alguien que vivió en la clandestinidad, con una posición muy revolucionaria frente a la vida, que recibía mesada de los padres. Oye, yo Pero es que me la, acuerdo que la RDA lo cambió todo. yo me- Eso es el tema. yo reporté a Lewy cuando reporteaba política y era Francisco Lewy. Sí, Era Francisco sí, Lewy. pues, Sí, le dicen Pancho Mucho Alewi. tiempo- Pancho Alewi. Y mucho tiempo después fue Mahmoud Alewi que tomó su nombre y todo lo demás. Y sabes que a propósito de las declaraciones poco felices de Alewi, que le ha pasado. No, yo no sé por qué se cambió el nombre, no, en serio. No. Bueno, de repente es cosa de su vida privada, estamos metiéndonos en... No, yo pensé que No, es por el tema de un la tema clandestinidad, político, porque sí. vivió en la clandestinidad mucho Ah. tiempo. Entonces tenía una especie como de chapa. Doble identidad. Ya. Exactamente. Entonces se le conocía de una manera y después asumió su verdadero nombre. Oye, muy pero era interesante ese Francisco reportaje. Alewi. Yo lo voy a buscar y voy a ver si lo tuiteo, a ver si lo encuentro. Y quería recordar, es que a Lewy le ha pasado varias veces que tira frases de las cuales después tiene que echarse para atrás. No, no Me hubo acuerdo un problema una. con Sí, claro. la Acá Católica. está. 30% de los asistentes a las marchas son delincuentes. Ah, No sé sí, si se me acuerdan de acuerdo. eso. Quedó la escoba. Quedó la escoba porque todo el mundo decía, oye, fui con 10 amigos, o sea, yo seré uno de los delincuentes. Claro. Empezaron todos. Como Jesús con los Fue- apóstoles, seré exacto, yo maestro. exacto, fue muy dura. Y él mismo dijo, esto es un error del que me hago cargo en su totalidad y pidió las disculpas correspondientes y todo lo más. Y ojo que esa frase también se la dijo a parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, tal como ahora también fue delante de diputados tratando de llevar una argumentación. Entonces cuando él argumenta, aparece en la Cámara de Diputados, no sé, sentirá que está menos expuesto, que no están los medios encima, que nadie va a entender muy bien lo que dice, pero claro, se sacan sus declaraciones y después tiene que ofrecer disculpas. Lo hizo en ese caso, veremos si lo hace ahora. Por lo menos en la zona las autoridades están tratando de poner paños fríos y decir, no, mire, si es que lo interpretaron mal, lo que quería decir era esto, nunca quiso decir esto otro, pero es el subsecretario del Interior. Sí, y a propósito del estudiante con el carro lanzaguas, ¿no? Y del informe que se le pidió a de Carabineros, Carabineros. también. De hecho, también hay otro elemento bien importante. Perdona, Max, Perdón, solo para sí. completar eso. Sí, Él sí, tomó como suyas el primer informe de Informe de Carabineros. Carabineros, ahí. Y dijo, no, pero es que este estudiante iba con zapatillas planas, no sé, ese es...
que después se vino todo abajo cuando se vio la imagen y también tuvo que ofrecer disculpas diciendo que se había apresurado mucho en tomar como cierto el primer informe de Carabineros. Otro tema bien importante desde el punto de vista administrativo, la relación con intendentes y gobernadores la dirige justamente a Lewy. Esa es su función en el Ministerio del Interior. Entonces los intendentes y gobernadores están aquí jamón del sándwich en una composición súper incómoda, porque por una parte está su jefe y por otra parte está la relación diaria que deben tener con el alcalde de Tocopilla y con los otros alcaldes de la zona. Oye, y era ICEA, por lo que hay un artículo de prensa que tiene ahí Jorge, que efectivamente recibió mesada hasta los 30. Porque le gustaba vestirse muy bien, aparte. Bueno, pero pero esas cosas ya es su vida personal. Yo también, yo ahí no me meto. Ahí no hay que meterse. No, pero interesante. Finalmente. Pero además es La valorable. biografía de política son interesantes. Es que es muy excepcional, me parece. No creo que. Oye. ¿Sí? No es común. El recibir hasta los 35 años una mesada no es sinónimo de que uno después hable tontera. O sea, no se vincula una cosa con la otra. No, digo, aparte. Digámoslo. No, pero Como igual dice hay usted familias que siempre, ayudan. dicho esto, Sí, yo también. qué interesante el tema. A mí, es que ¿sabes lo que pasa? Que dentro del entorno familiar hay familias que tienen muchas lucas y les gusta ayudar a los hijos hasta que se afirman bien o para dejarlos libres para hacer lo que quieran. No lo sé, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que meterme en una cuestión familiar. Claro, es que meterse en ese plano. No, ojo que yo Es desvirtuar. esto a propósito del perfil de Lewy. Dije que es un reportaje de la revista El Sábado, que es un reportaje Pero entero. el perfil- Por algo en la revista El Sábado ponen el dato porque les pareció. No, pero es que ya es curioso, llamativo, o sea. No, pero sí, pero no debiese ser. Esto. O sea, yo creo que las dinámicas El escrutinio. son muy diversas. O sea, hay familias Parecen que los quotes. que dice le que- pagan los colegios a los nietos. Oye, pero el escrutinio Hay que uno otro. tiene que hacer respecto a una autoridad pública se vincula con aspectos obvio, personales si estamos que hablando- pueden tener Sí, alguna es que relevancia Mauricio, en ya su caché. actuación No, pública. Ya caché, ya. A ti te dieron Sí, mesada le llega hasta los su chequecito. hasta los Le llega 33. su Mira, tengo que irlo a cobrar ahora en un rato. No es así, pero como te digo, yo creo que las tonteras que habla Lewy en las comisiones y que es algo reiterativo, también tiene que ver con una cierta displicencia en el ejercicio del poder que es inaceptable, sobre todo para una persona quien forma parte de una coalición que hizo suyo un discurso que va en un sentido contrario. Entonces, ese también es un tema que es muy relevante. Ahí hay una contradicción, ¿no?, que debiese ser corregida, si no por el propio Lewy, por alguien que lo mande, si es que alguien realmente lo manda, ¿no? Eso es algo dudoso hoy día. Y yo quisiera recoger el guante de lo que dijo el alcalde Fernando de Tocopilla, que habló de la descentralización. Es que, perdón, están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa, pero termina ya. más si nos vamos a la pausa. Que habló del tema de la descentralización, que es súper importante, y de hecho el gobierno formó una comisión de descentralización, pero el proyecto que presentó este martes de nueva educación pública va en la dirección exactamente al contrario, a pesar de que la fundamentación del proyecto dice que es muy importante la descentralización, que eso es muy genera habitual. una agencia estatal que son funcionarios de designación presidencial. Y donde hay comisiones, consejos que son meramente asesores que le pueden indicar pero no tienen poder resolutivo. Entonces un gobierno que se contradice, por una parte tiene un discurso descentralizador, pero en la práctica quiere centralizar el poder absolutamente. Y no le ha dado ningún piso a la comisión de descentralización. No, es un monigote simbólico, ¿no?, para decir que se está haciendo algo, además de señalar de que esto se resuelve eligiendo a los intendentes, lo que es una mentira absoluta. Si no se necesita elegir a los intendentes, se necesita que se le otorguen competencias a las regiones, que hayan instancias democráticas Que vaya todo Y más- y electas. Es que los consejos regionales, con los consejos regionales electos 70 basta. medidas propuso la Comisión de Descentralización. Teo Valenzuela, que nos visita habitualmente los días martes, Miércoles. los días miércoles, hacía énfasis en 70 medidas, de esas había 10 que eran esenciales, y el presidente de la Comisión de Descentralización decía la semana pasada que se habían cumplido, con suerte, 2,5 No, y además que de las se- 10 esenciales. además de- claro. Un total de 70 medidas. de las La cuales elección de evidentemente intendente le trae el gobernador regional, que es de designación presidencial. Entonces, Bueno, Mira, desde el Poder Central nos desde el Poder diciendo que Central nos dice tenemos que ir- corte. No, está a punto de Esto no está centralizar el descentralizado, programa, así que señores. no nos vamos a la Ya. pausa. Ya, pausa. Entonces, comenten con nosotros en Autonomía. combinación clave. Ya volvemos.